De vuelta acá en Agenda Joven. Por favor, participa a través de Twitter en @AgendaJovenCNN. María Jesús, desigualdad. Ese era el tema que a usted le preocupaba. Sí, yo creo que la desigualdad es un tema importante. O sea, es claro que hoy en día está mucho más en boga, nos estamos preocupando más, hay medidas concretas para eso, pero sigue siendo impactante que en Chile el primer quintil gane 70 veces el último quintil, que en promedio los hombres ganen un 30% más que las mujeres en todos los cargos, y etcétera, etcétera. Yo creo que todos nos damos cuenta de situaciones en que se da desigualdad en la vida diaria de cada uno. Aquí hay un Twitter que dice algo para ponerlo acá. Dice, en el tema de desigualdad tenemos la responsabilidad de hacer ver a la clase política que hay que hacer reformas que son necesarias. Dice que los jóvenes tienen que respetar aquello a la clase política. Pero ¿qué políticas son las que hacen falta y cuál es el modelo de sociedad al cual queremos llegar para poder disminuir esta brecha? Porque si le está yendo bien a un país o le está yendo mal, esperamos que a todos les vaya bien y todos disfruten del bienestar, hasta del estado de bienestar. Muchachos. Lógico, mira, yo creo que hay temas puntuales en relación a cómo ha crecido el país y cómo se ven pocos resultados en términos de disminución de la pobreza o de la brecha que mencionaba María José. Un ejemplo súper claro. ¿Hace cuántos años que los discapacitados que no tienen posibilidad, por ejemplo, de trabajar, que no han tenido un trabajo durante algún tiempo que les asegure una pensión digna y con la cual se puedan desenvolver, reciben 75.000 pesos mensuales? Y a veces son padres de familia o madres solteras, en este sentido, que no tienen otro recurso porque no pueden trabajar, porque tienen un 70% de discapacidad y resulta que tienen que vivir con 75.000 pesos. Y eso es una acción solidaria, sobrevivir. Y es una acción solidaria que se supone que le tiene que permitir darle educación a sus hijos, comer, vestirse, pagar los servicios básicos. Entonces imagínate, yo creo que ya en ese sentido, con ese ejemplo tenemos claras deficiencias en términos de los programas sociales que el gobierno le puede ofrecer a estas familias y de esa forma poder disminuir un poco la pobreza. Yo creo que es verdad, pero si tú te fijas, la desigualdad disminuye harto cuando se considera el tema de no solo como el ingreso de la familia, sino de lo que reciben en subsidios y en esos temas. Exacto, sí. Obviamente disminuye la desigualdad, ¿verdad? Sí, pero claro. el tema, para mi gusto, no va por ahí, porque tampoco queremos ser un Estado que subsidie todo. En el fondo también hay que enseñar a pescar. Lógico. Y entonces ese yo creo que es un punto mucho más clave, porque hoy en día, o sea, uno ve en las familias de ingreso más alto y todo, nadie tiene problema para encontrar trabajo, muchos trabajan dentro del hogar, en cambio uno va a los lugares de menores recursos y mucha gente cesante, que encuentran puestos de trabajo en el fondo más... Sí, yo te lo planteo, y todo. Entonces, eso suena el bonito, tema pero hay del dos ingreso temas de al actualidad que trabajo. se cruzan con este debate. Uno, la pírrea reforma tributaria que planteó el gobierno, me gustaría saber qué opinan ustedes de eso. Y dos, la discusión respecto al salario mínimo. Ahí hay dos temas en la agenda política que pudiesen ser espacios donde el debate estuviera marcado por esto. ¿Se arregla Sin el embargo, me problema de parece que no. desigualdad con el aumento del salario mínimo? Por supuesto que no. Por supuesto que no se genera con eso, por supuesto que no se genera con un Estado subsidiario, ni se genera con las políticas de focalización del gasto social que se hacen hoy día en Chile. El tema de la desigualdad es un tema del aparato productivo, es un tema de la necesidad de restitución de derechos y es un tema de cómo nosotros generamos, y más que generamos, cómo nosotros repartimos los recursos que generamos. Chile crece macroeconómicamente, todo el mundo se vanagloria de eso, pero las cifras, si uno las ve en detalle, son devastadoras. Ayer conversaba con unos amigos respecto de un gráfico que sacó la Fundación Sol muy interesante, donde había una gráfica del aumento de la rentabilidad del capital y el aumento del salario mínimo, y la diferencia, la brecha que ha ido aumentando es una cosa que a mí al menos me llama a hacer algo al respecto. La educación, la salud, que son cosas que debiesen estar aseguradas como derechos para enseñar a pescar, justamente, a las personas, son comercializables, implican hoy día endeudamiento, implica un renunciamiento a todo un montón de cosas que tienen que hacer las familias para poder invertir en este futuro prometido mejor para sus Yo hijos. estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el tema no está, o sea, obviamente hay un tema en el cómo repartimos, que se podría mejorar y todo, pero yo creo que de verdad el tema está en cómo generamos los recursos, en que tenemos que ser capaces no de repartirle a las personas. No, yo creo que Chile sí tiene recursos, pero que existe una gran cantidad de personas que no está capacitada para explotar sus propios recursos. Pero mira, y que eso es lo que deberíamos mejorar. ejemplo, Yo estoy hay un totalmente de acuerdo en que la pero- educación es un tema clave. No, pero espérate. Clave. Entre los 90s y hoy, de la pobreza disminuyó de un 45% a un 13%. Así es. ¿Qué me dice eso? No, espérate, hay un punto ahí que es importante, y en el fondo
efectivamente, la forma de organización que se adoptó en Chile a partir de los años 70 y más particularmente a partir de los 80, le dio al país un crecimiento económico inédito dentro de la zona. O sea, nosotros, y hoy día países como Perú, digamos, están copiando y les ha ido mucho mejor. Pero lo que ha pasado, y eso es muy interesante, es que ha habido un adormecimiento por parte de la clase política en relación a la captura de posiciones dominantes por grupos, por ejemplo, por grupos económicos. En ese sentido, hay ciertos rasgos de nuestra organización económica que tienen la característica de lo que hoy día se llama capitalismo chatarra o crony capitalism. Y eso, los partidos políticos fueron bastante ciegos, en particular los de derecha, a este tipo de fenómenos. Por ejemplo, cuando se decía que Lagos su gobierno había sido muy responsable y que todos, había una especie de consenso de que era un gobierno que había permitido el desarrollo económico. Cuando uno empieza a verlo desde cerca, comienza a notar ciertos rasgos de corporativismo y de una relación curiosa entre el ejecutivo, entre el gobierno y los empresarios más poderosos. Y eso era así, digamos. Y al final ya era evidentemente así. La última nada de Lagos fue como muy curiosa. Entonces, en realidad, yo creo que el problema, por eso me interesa el tema del modelo, el problema no sería el modelo, sino justamente el adormecimiento de los elementos que constituyen el modelo y que finalmente lo van desvirtuando, si consideramos que es un modelo y no, digamos, la libertad de intercambio. Yo no puedo estar más en desacuerdo contigo, porque el neoliberalismo está demostrado que en todas partes ha sido un factor de polarización social en términos de aumentar las brechas de inequidades, aumentar las brechas de diferencias de ingresos, aumentar las brechas de injusticia social, segmentar a la sociedad, y ha traído una serie de consecuencias en casi todos los países donde se ha aplicado, que yo creo que justamente hace que esté en regresión más que Chile, ¿cuál es el modelo que tú vuelva a ser un propones? ejemplo para el resto del ¿Cuál es el mundo. modelo que tú propones? Porque tú eres un comunista, pero del siglo XXI. Entonces yo siento que se ha escuchado poco a las nuevas generaciones del Partido Comunista. ¿Cuál es el modelo que tú propones? Bueno, A grandes rasgos. yo propongo un modelo donde inicialmente empecemos a, primero, generar soberanía sobre nuestro territorio, renacionalizando nuestros recursos naturales, donde podamos generar un proyecto de desarrollo que permita poner énfasis en las necesidades o en los avances que puede generar el país estratégicamente para generar desarrollo, donde podamos establecer un sistema de educación que apoye, por ejemplo, un proceso de industrialización, que haga que tengamos nuestra propia producción de recursos, de manera tal que podamos darle valor agregado a lo que nosotros vendemos y asegurar entonces un desarrollo económico propio. Entonces? Yo, ¿cómo? ¿Estás de acuerdo con Hidroicén entonces? No estoy de acuerdo con Hidroicén. Yo ¿Y creo por que qué hay muchas no? mejores alternativas. Oye, pero mira, No, yo hay Dame un varias poquito de la para terminar el energía que punto. necesitamos. Dame un referente o modelo de país como para que nosotros lo entendamos. ¿Es la Venezuela? No de Chávez? tengo que hacerlo porque yo creo que Chile tiene que desarrollar su propio camino y están las condiciones para que ese camino lo hagamos todos. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos la posibilidad de tomar las decisiones en este país. Porque el Parlamento está cooptado, porque el sistema político es aberrante, porque tenemos una serie de limitaciones porque que hacen también hay que no gente podamos que está en desacuerdo con expresarnos eso. como ciudadanía respecto de esas cosas. No, pero te aseguro pero que es son que hay gente que está en minoritarios. desacuerdo. Preguntémosle a la gente. No Pero estoy segura, tanto- no hay gente creo que que qué, hay seamos gente que qué. minoritarios. Hay gente que está en desacuerdo. O sea, para mi gusto no es solo que haya un sistema cerrado que no permita que esto se exprese, sino que existen personas que efectivamente están en desacuerdo. Oye, pero mira, El yo creo tema que... es cómo yo el creo que- sistema político permite que esas personas tengan la representación que hoy día tienen en el Parlamento. Yo creo que Pero es no bueno, también es para bueno, vivir en es otro. bueno hablar de sistemas, es bueno hablar de sistemas políticos, pero la gente a veces quiere soluciones concretas. Y hay acciones que hoy día perjudican a miles de estudiantes, por ejemplo, la misma PSU, que tú mencionabas. La educación es una gran herramienta para poder salir de la pobreza. Pero hoy día existen grandes negocios también, que son los preuniversitarios, que lucran, ¿no es cierto?, con esa posibilidad y que hipotecan a veces el sueño y el futuro de cientos de miles de jóvenes que no tienen la posibilidad de pagar por una buena educación y que el Estado tampoco les asegura una calidad de educación Sí. que les permita poder acceder a la educación Yo- superior y salir de Yo ese... tengo de- dos puntos ahí contigo. Primero, te encuentro toda la razón y creo que es un tema que hay que reformar de todas maneras, pero me molesta un poco el tema de la intencionalidad como de quitar libertades. Yo pienso que Chile es un país evolucionado y en ese sentido debiéramos tener la capacidad de que cada uno desarrolle el modelo que quiera desarrollar y que así existan universidades sin fines de lucro que existan universidades con fines de lucro, existan distintos modelos educacionales, que no todo sea una carrera lineal, que tengamos que estudiar 5 años o algo así, que existan distintos métodos. Y por otra parte,
creo que el tema no es solo la educación universitaria. ¿Qué pasa con la educación escolar en Chile? También. En Chile, más de la mitad de las personas, de acuerdo a cifras, hay cifras cercanas al 50, cifras cercanas al 80, no entiende lo que lee. Pero mira, María ¿Cómo José, podemos yo te salir del quiero- colegio y no entender lo que leemos? Ese discurso te quiero- es súper conocido, se lo he escuchado a los últimos 3 ministros de educación, yo creo, mínimo. Y la ciudadanía le ha dicho, basta ese discurso de que, bueno, todos elegimos, pero depende de la capacidad de recursos que tú tengas, el colegio al que vas, bueno, dejemos que la libertad de elección haga que cualquiera ponga su Es que colegio, no, te y ahí encuentro se toda produce la razón, segmentación y mira. colegios de mala Pero calidad. ¿por qué y ahí dice se que la produce ciudadanía lucro? le ha dicho basta en el fondo a la libertad? Yo creo que eso no es así. Además que todo su discurso está construido sobre una identificación de la comunidad con el Estado. Y el Estado no es, o sea, el Estado no es un agente como, el Estado es un aparato que opera en base a la coerción de los privados para captar recursos y luego distribuirlos. Sí, pero hoy día el Estado, por ejemplo, no está No al es- día, no está no al es día pregunta- con no es una condición de- panacea. Para salir un Pablo, poquito, mira, sí, para dale, terminar con este Julio. punto, Dame un segundito hoy día el Estado para no está ser equilibrado. Hoy día el Estado no está al día con las realidades que viven, con la realidad que viven los jóvenes en este país. ¿Por qué? Las universidades estatales, hoy día, dime tú cuántas universidades estatales tienen jornada, por ejemplo, vespertina. Gran número de jóvenes hoy día estudia y trabaja. Claro. ¿Cuántos tienen la posibilidad de estudiar En una estatal? en una estatal de noche? Digámoslo así, con todas sus letras. Es súper difícil. Oye, pasemos a otro tema. Hablamos recién de desigualdad. Sí, ¿Qué? poquito. Sí. Un mínimo. Una. Oye, pasemos a otro tema. Hablemos de la desigualdad de género, porque ahí es donde me gustaría escuchar cada uno de sus posiciones. Matrimonio homosexual. Yo estoy de acuerdo. ¿Ya? No, yo estoy de desacuerdo. Absolutamente de acuerdo. No, yo no. Por acá. Yo estoy en desacuerdo. ¿Ya? O sea, yo creo que se deberían generar las medidas para, en el fondo, proteger esta unión o esta vida en común, en el sentido que obviamente tienen derecho a los beneficios económicos y todas esas cosas que derivan de ellos. Estoy totalmente de acuerdo, ¿ya? Porque es su libertad, más que nada. Pero no estoy de acuerdo en que esto pase a llamarse matrimonio, porque matrimonio es otra cosa. Matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y entonces pónganle un nombre distinto, A mí hagan no me una interesa el origen formación que etimológico quiera y del término, listo. nada de esas cosas. A mí lo que me interesa es que las personas del mismo sexo, si se quieren, si se aman, si quieren constituir una familia, tengan todo el apoyo legal que permita que eso sea efectivo. Estoy Y que totalmente puedan de acuerdo. reconocerlo de la manera en la que ellos creen que están viviéndolo. Si ellos se sienten en un matrimonio, no tengo por qué cambiarle el nombre a algo que a todas luces, legalmente, No, porque ojalá un sea matrimonio es otra cosa, las porque ahí mismas tú no estás condiciones para respetando- constituir familia que las que tienen las parejas Pero Ok, un matrimonio pero es que- tú no estás respetando, en el fondo, lo que es un matrimonio, que es una idea de otro. Entonces, a eso yo iba también antes cuando conversábamos del respeto, en el sentido de que respeta tú también que los que formaron la idea del matrimonio te dijeron, la idea del matrimonio es esto. Entonces, si tú quieres hacer una No, pero, institución que hace proteja a una poco, familia, que justamente, hace proteja poco, La una idea del relación, matrimonio yo ok, creo que es Hace poco- pero no es lo perfectamente mismo. llevable a la práctica desde una pareja heterosexual que desde una pareja homosexual. La misma idea matriz Hace del poco matrimonio, estuvo su en espíritu, Chile como hablan los el profesor legisladores. Girgis, que hizo varias charlas muy interesantes, y en ella explicaba la discusión en torno a la conyugalidad. ¿Cuál es el carácter de lo conyugal, digamos? Y la discusión en torno a este problema. Y ahí su posición, que creo que es una bastante inteligente, planteaba que en realidad el problema no es el matrimonio homosexual per se, sino que él decía, bueno, aquí ha habido en el ámbito del vínculo conyugal heterosexual una transformación o un cambio en la concepción de lo que era la conyugalidad. Y eso hace que sea posible hoy día preguntarse por el matrimonio homosexual, porque hace 40 años, digamos, no era posible. Entonces, yo creo que lo que nos permite la pregunta sobre el matrimonio homosexual es observar qué está pasando en el ámbito matrimonial en particular, digamos. Porque efectivamente, como ellos dicen, el matrimonio tiene características particulares que lo hacen una institución ad hoc para un hombre y una mujer y no así extensible, digamos, a las parejas homosexuales. Pero eso tiene que ver con ciertas transformaciones en la concepción de lo matrimonial que han ocurrido no solamente y no por lobby homosexual, sino en el ámbito heterosexual. En toda esta discusión académica no he escuchado un argumento que me diga por qué una pareja de personas del mismo sexo no puede constituir una familia, no puede establecer un lazo en los mismos términos. ¿Constituir en los que familia, una tú te refieres, pareja- por ejemplo, a la posibilidad de adopción? También, por supuesto que sí. La defiendo absolutamente. Yo creo- Tienen todas las creo- condiciones como familia y como matrimonio, que creo que de hecho lo son, en su término de origen, creo también, de constituirse entre dos personas del mismo sexo, incluso tener Yo creo, hijos, Julio, adoptar hijos. Julio, que cuando se habla de respeto también se tiene que... O sea, está bien que ustedes, en este sentido, persigan todos los derechos que les correspondan. Y en ese sentido coincido con María José en términos de que cuando se habla de personas que quieren tener unión del mismo sexo, tengan los derechos de educación, de salud, en materia de unión civil, pero
tampoco pueden ustedes invadir un área que siento yo que no les corresponde, que en el fondo que es el matrimonio, como núcleo de esta sociedad, como familia. ¿Quién nos da el derecho digamos, si pudiera decirlo de esta manera, ilustrarlo de esta manera, a las parejas heterosexuales a capitalizar para nosotros el concepto de matrimonio? Es que es ¿Por qué antinatural. una pareja homosexual no puede identificarse tanto con el término, con la palabra, con el concepto, con el estatus jurídico como otra? ¿Y por qué no tiene el derecho se creó de que ese parte de la base de reconocimiento que esté es un amparado hombre por y una ley? mujer. El concepto que se nació de la idea es un hombre y una mujer. Eso es lo que significa matrimonio, unión de un hombre y una mujer. Exacto. Entonces, ¿Es antinatural, crees tú? Entonces, si es que Absolutamente. Desarrollalo. No, absolutamente. Porque, o sea, Desarrollalo. cuando tú me dices... Para que tengamos mañana hay que discutir. Esta. Desarrollalo, a ver. ¿Por qué tú crees que es antinatural? Porque cuando tú me dices que cuando hay parejas del mismo sexo y quieren adoptar a un hijo, digámoslo así, ni siquiera puedo usar el concepto hijo, porque no es hijo de... No sé si me explico. No tienen, mira, el hombre y la mujer... Si es un hijo que ya está amamantado, que ya lo que necesita es... El hombre y la mujer tienen condiciones Una biológicas y psicológicas para poder darle a un hijo... para complementar la educación. Para complementar la educación, para darle la formación que necesita. Ah, y los hijos dos personas huérfanos de un mismo- madre son antinaturales. No, pero es que es antinatural de que un hijo Las no familias tenga, uniparentales- no tenga ambos padres. Las familias uniparentales son antinaturales. No son lo óptimo, obviamente, en términos de la Lo crianza. normal es que tenga un padre y hay una una mujer. brecha enorme y yo pensé No. que finalmente me ibas a hablar de los esfínteres, como escuché el otro día. Es que son decía excusas, un diputado, es que estás pero- recurriendo, Jorge es que estás Reyes, recurriendo a Jorge Reyes. excusas. Estás recurriendo a excusas para defender algo que en el fondo es indefendible, porque como dice María José, como acá coincidimos, y yo sé que muchos televidentes también coinciden, el matrimonio se hizo entre un hombre y una mujer. Yo Y así creo que corresponde, de todas y maneras así hay que es como se defender ve. todos sus derechos y tienen que tener todo el respeto y todo en el Yo fondo, creo que el no, y respaldo. finalmente redujeron la Pero ¿por qué un discusión a eso, matrimonio? a hombre y mujer. Y yo creo que eso no define lo que es el concepto de matrimonio. Y eso ¿No? no va el espíritu de lo que es el concepto de matrimonio y eso no tiene que ver con el derecho legítimo que tienen las personas del mismo sexo a constituirse como Obvio, tales pues no tiene por nada que ver, identificarse porque como eso es un derecho que tienen las personas del mismo sexo y otra cosa del matrimonio. Exacto. No tiene nada que ver. Pausa y ya estamos de vuelta. Hice lo mínimo para no interrumpir la discusión.